la tercera plática de la aquelarre matemático, que nos la va a dar Rodolfo Salinas y se llama Un vistazo a la estructura de grupo de una curva cúbica y al teorema de Riemann-Roch. Bueno, pues muchas gracias por haber aceptado mi charla el comité organizador. ¿Qué onda? Pues yo les voy a hablar sobre cómo vamos a dar una estructura sobre cómo le vamos a dar una estructura de grupo abeliano a una curva cúbica proyectiva y cómo vamos a demostrar la ley asociativa con el teorema de Riemann-Roch. Entonces vamos a demostrar esencialmente eso, ¿no? Entonces vamos a empezar con unos preliminares rápidamente, pues con el plano proyectivo, ¿no? Rápidamente, pues sabemos que el plano proyectivo son todas las clases de equivalencia de puntos en C3 menos el 0, de tal manera que dos puntos están relacionados y sobre ellos, si están sobre una misma línea. Entonces, pues ese va a ser nuestra mente, ¿verdad? El plano proyectivo. Nuestros objetos que vamos a estar trabajando van a ser curvas proyectivas. ¿Qué son estos objetos? Pues una curva proyectiva va a ser definida por un polinomio de grado D, va a ser justamente este conjunto. Van a ser todos los puntos en P2, de tal manera que bajo la imagen bajo P van a parar al 0. Le pedimos que sea homogéneo, ¿verdad? Para que no dependa de ¿cómo se llama? De las coordenadas homogéneas, ¿verdad? Entonces vamos a pedir eso y vamos a pedir una propiedad más. Vamos a pedir que nuestras curvas sean no singulares. Por una singularidad vamos a entender que ahí las derivadas parciales en este punto se anulan. Entonces vamos a quitar esas singularidades y durante esta charla vamos a trabajar únicamente con curvas no singulares, ¿sí? Entonces vamos a trabajar con puntos de inflexión rápidamente. La hessiana de un polinomio de grado D homogéneo, pues va a ser justamente ese determinante, el determinante de las derivadas parciales, ¿verdad? Y entonces un punto no singular de una curva proyectiva es llamado un punto de inflexión si la hessiana ahí se anula. Entonces esas son las definiciones básicas. Entonces ya vamos con lo fuerte, con nuestro un lema que es consecuencia del teorema de Bezout. El teorema de Bezout nos dice que dadas dos curvas proyectivas de grados n y m que no tienen componentes en común, entonces se intersectan en exactamente n por m puntos, contando con multiplicidades. Entonces si tenemos una curva de grado 1 y tenemos una curva de grado 3 o una curva cúbica, ¿en cuántas van a ser los puntos de intersección? Pues 3, ¿verdad? Entonces este lema nos caracteriza la forma en que se van a cortar en 3 puntos distintos, ¿verdad? Cada uno con multiplicidad de intersección 1, ¿verdad? Es decir, L no es la línea tangente en ninguno de ellos. Ese es el primer caso que puede ocurrir. El segundo caso que puede ocurrir es que uno con multiplicidad 2 y otro con multiplicidad 1, ¿verdad? Entonces ahí puede ocurrir ese caso. Y el último caso, ¿verdad? Puede ocurrir que solamente corte a la curva en un punto y entonces tendremos ¿cómo se llama? Tendremos solamente un punto de intersección pero con multiplicidad 3. Aquí tenemos, por ejemplo, cuando cortan P, Q y R en 3 puntos. Aquí tenemos cuando corta en 2 puntos y aquí vemos que es la línea tangente, ¿verdad? Y aquí vemos que corta en un solo punto y es un punto de inflexión, ¿verdad? Y son otros casos posibles que se pueden dar en este caso, ¿verdad? Esto lo vamos a ocupar para nuestro primer teorema importante, el teorema que dice que dada una curva proyectiva no singular y un punto de inflexión, entonces existe una única estructura de grupo abeliano
de tal manera que el punto de inflexión va a ser mi elemento neutro. ¿Y cómo voy a sumar 3 elementos en la curva? Pues voy a sumar 3 elementos en la curva si están sobre una misma recta. Entonces esa va a ser la forma en la forma en la que voy a sumar. Entonces, por ejemplo, si yo tomo mi curva, tomo 2 elementos P y Q en la curva, sé que por el teorema de Bezout existe un punto, tiene que pasar a otro punto, un tercer punto. Ese punto lo voy a llamar R. Tomo mi punto de inflexión P0, necesariamente tiene que pasar otro punto, lo voy a llamar R'. Trazo ese punto, entonces la suma de P más Q va a ser justamente ese punto, R'. Vamos a ver posteriormente que R' no va a ser otra cosa más que el inverso aditivo de R, es decir que P más Q va a ser menos R, ¿verdad? Y eso es lo que estoy diciendo con que la suma de P más Q más R me da 0. ¿Sí? La suma de 3 elementos me da 0. Es muy importante que se acuerden de esto, porque que esto pase significa que P más Q y R son colineales, que están sobre una misma línea. Eso lo vamos a ocupar para demostrar la asociatividad. Entonces quiero que se acuerden de esto, que si P y Q y R cumplen esto, entonces son colineales, están sobre una misma línea. Entonces, ¿cómo demostramos este teorema? Pues la estructura única, ¿no? Los inversos, ¿cómo están dados de forma única? Pues sí, por ser punto de inflexión menos P0 es igual a P0. Eso es por ser punto de inflexión. Ahora, si yo tomo 2 puntos, ¿cuáles? Si yo tomo un punto P diferente de P0, sé que pasa a otro punto por el teorema de Bezout o por el lema anterior. Ese punto necesariamente tiene que ser el inverso aditivo de menos P, el inverso aditivo de P. Entonces los inversos están dados de forma única. ¿Sí? Yo tomo 2 puntos, P y P0, pasa a un tercer punto. Ese tercer punto tiene que ser el inverso aditivo de P. ¿Sí? Entonces aquí lo pongo. Bueno, ya hice muchos dibujitos, pero ese tercer punto tiene que... Y entonces los inversos están dados de forma única. Ahora, tomo 2 puntos cualesquiera, P y Q. Sé que necesariamente pasa a un tercer punto, ¿verdad? De igual forma pasa a un tercer punto, que le voy a llamar R. Aquí lo llamé R, ¿verdad? Pasa a un tercer punto por el teorema de Bezout o por el lema que vimos, pasa a un tercer punto. Entonces la suma está de forma única, ¿verdad? ¿Qué pasaría si P es igual a Q? Ah, bueno, si P es igual a Q, la línea sería la línea tangente en P. Tendría multiplicidad 2. ¿Sí? La línea sería la línea tangente en P, tendría multiplicidad 2 y aquí pasaría el punto. Pero si son distintos, entonces tendría P, Q y R. ¿Sí? Entonces sé que la suma está de forma única, los inversos están dados de forma única, entonces la estructura está de forma única. Ahora quiero demostrar que es un grupo. Bueno, está claro que es abeliano, ¿verdad? Porque si sumo P más Q, es lo mismo que si yo sumo Q más P, me va a dar el mismo punto, ¿no? Porque es lo mismo que si yo sumo P más Q, me va a dar un punto R, pero si yo sumo Q más P, pues me va a dar el mismo punto R. ¿Sí? Entonces el que sea abeliano es directo. Este es un poquito más difícil. Lo que vamos a hacer ¿verdad? Lo que vamos a hacer es
tomamos la curva, tomo un punto P, entonces quiero demostrar que P más P0 es igual a P para todo punto P en la curva. Entonces empiezo con un punto P en la curva y le voy a pedir P en la curva y le voy a pedir que P sea diferente de P0. ¿Sí? Entonces ya sé que existe un tercer punto. P0 y R. Entonces tengo que P más P0 es igual a menos R. ¿Qué pasaría si R es igual a P0, al punto de inflexión? Pues me estaría diciendo que P más P0 es igual a menos P0. Es decir, que existe una línea que pasa por P0 con intersección de multiplicidad 2 y con intersección de multiplicidad 1. Y P0 no es un punto de inflexión. Eso es lo que me estaría diciendo por este lema. Y Q no es un punto de inflexión. Pero eso no puede ocurrir porque P0 es un punto de inflexión. Entonces eso contradice el hecho de que si R es igual a P0, eso me lleva a una contradicción. Entonces R no puede ser igual a P0. ¿Alguien me puede decir entonces quién es el inverso aditivo de menos R? Aquí se puede ver claramente. ¿Quién es el inverso aditivo de menos R? Si aquí está P, P0 y R, ¿quién es el inverso aditivo de menos R? P. Entonces me quedaría que P más P0 es igual a P. Y ya demostramos la primera, la de grupo. Ahora queremos demostrar que P más P0, perdón, que P0 más P0 es igual a P0. Pero esto lo tenemos porque P es un punto de inflexión, ¿sí o no? Porque eso me está diciendo que sobre una línea pasa con intersección de multiplicidad que 3, porque son 3, 1, 2, 3. Y es lo que estamos diciendo en este lema. Si P es un punto, si P, una línea corta un punto con multiplicidad de intersección 3, es decir, P es un punto de inflexión. P es un punto de inflexión. ¿Sí? Si corta la línea en un solo punto, entonces P es un punto de inflexión. Esto me está diciendo lo que yo quiero. ¿Sí estamos de acuerdo? Entonces ya tenemos que es lo más difícil de demostrar y ya no es obvio. Bueno, falta la otra. Falta demostrar que P más menos P es igual a P0. ¿Sí? Pero yo sé que P y menos P y P0 son colineales. Entonces, ¿qué pasaría? Pasa que P más menos P es igual a menos P0, porque son colineales. Recuerden que yo les dije que si son colineales pasa esta ecuación, pero menos P0 ¿a qué es igual? A P0. Entonces ya tengo que P más menos P0 más menos P es igual a P0. Entonces ya tengo también la otra que tengo de grupo. La que nos falta es la de la asociatividad, y esa la vamos a demostrar con Riemann-Roch, porque esta sí se vuelve un poquito más difícil, ya no es tan sencilla como estas manipulaciones. Entonces para eso ya vamos al campo de la topología. Entonces rápidamente definimos el género. Pues el género va a ser un medio de 2 menos la característica de Euler, donde la característica de Euler pues ya sabemos que es vértices menos lados más caras. Y hay que hacer hincapié en que una curva proyectiva vive en P2 es compacto,
la curva es cerrada, entonces un cerrado sobre un compacto es compacto, entonces este número está bien definido, es un número finito, y además como ya es un teorema que toda curva admite una triangulación, toda curva proyectiva no singular admite una triangulación, y esa triangulación no depende de la triangulación que se dé, sino nada más depende exclusivamente de la curva. Entonces hay que notarlo, ¿no? Y una proposición muy interesante es que toda curva proyectiva no singular de grado D es topológicamente una esfera con G asas. Entonces eso ténganlo muy en cuenta. Una curva proyectiva de grado D es topológicamente una esfera con G asas. Estamos en el campo complejo, ¿sí? Entonces esta imagen corresponde cuando tenemos grado 4. Cuando tenemos grado 4, ¿cuándo nos queda el género? 3, entonces corresponde a esto. Corresponde a 3. ¿Sí? Y la característica de debe estar dada por esa expresión. Entonces aquí tenemos más ejemplos, ¿verdad? Por ejemplo, ahí esta es la curva afín, pero si la proyectivizamos, me da una curva de grado de grado 2, y entonces grado 2, si lo metemos en esta ecuación, pues me quedaría género 0, que es la esfera. Esta de grado 3 me quedaría género 1, que es la que a nosotros nos interesa, las curvas cúbicas, que nos quedaría de género 1, que serían un toro. Entonces, ahora, ya que tenemos la estructura topológica, vamos a la estructura analítica. Pues, ¿qué es una superficie de Riemann? Necesitamos, para el teorema de Riemann-Roch, necesitamos ver qué es una superficie de Riemann. El ingrediente necesario es una superficie de Riemann. Pues una superficie de Riemann pues no es otra cosa más que una superficie equipada con un atlas holomorfo, es decir, una colección de cartas que cubren a la superficie, y de tal manera que los mapas de transición son biholomorfismos. Entonces, como ejemplos de ello tenemos a la esfera de Riemann, ¿verdad? Es una superficie, se puede demostrar que es una superficie de Riemann. Al toro, ¿verdad? Tomamos a C, tomamos a la TIS, tomamos dos números linealmente independientes, es decir, que su cociente no me da un número real, y tomamos ese latiz, y pues es claro que si hacemos el grupo cociente de C sobre ese latiz me va a dar el toro deseado, ¿verdad? Aquí tenemos un elemento del toro, que, bueno, aquí uno puede ver que se identifican todos estos lados con todos estos lados, y estos lados con estos lados, y me da justamente el toro usual. Esto es rápido. Pero para nuestros fines de esta charla, el ejemplo más importante de una superficie de Riemann es una curva proyectiva. Una curva proyectiva se puede demostrar que una curva proyectiva no singular se puede demostrar que es una superficie de Riemann. Entonces eso es muy importante. Y aquí tenemos el teorema de clasificación de superficies de Riemann. Toda superficie de Riemann pues es una esfera compacta, perdón, o es un toro, o es una superficie con un G número de asas, ¿verdad? Bueno, ahora nos pasamos al teorema de Riemann-Roch. Rápidamente, el teorema de Riemann-Roch pide un divisor sobre una curva proyectiva no singular. Va a ser justamente una suma formal de esta forma, de tal manera que los NP son iguales a 0 para todos, excepto un número finito, ¿verdad? Y el grado lo vamos a definir como la suma de todos los enteros. Esa va a ser nuestra definición de un divisor. Y del grado vamos a decir que vamos a decir que es efectivo si todos los NP son mayores o iguales que 0. Y ¿cómo se define el divisor de una función meromorfa? El divisor de una función meromorfa, tomamos una función meromorfa y se puede demostrar que en superficies de Riemann compactas tienen un número finito de polos y tienen un número finito de ceros. Entonces, donde tenga un polo,
le asignamos menos la multiplicidad, y donde tenga un 0 le asignamos la multiplicidad, y en los demás puntos le asignamos 0. Entonces ese va a ser el divisor de una función meromorfa, ¿sí? Ese va a ser el divisor de una función meromorfa. Ahora bien, el divisor de una diferencial meromorfa, ¿verdad?, es llamado un divisor canónico, o el divisor de una unoforma es llamado un divisor canónico, y es usualmente escrito por K. Uno puede demostrar, ¿verdad?, que uno da una relación de equivalencia sobre divisores. Los divisores se pueden sumar, forman un grupo abeliano. Podemos dar una relación de equivalencia de divisores. Uno puede demostrar que los divisores canónicos, existe solamente un divisor canónico salvo linealidad equivalente, y entonces ese lo vamos a anotar por K. Y de igual forma vamos a definir justamente sus divisores como lo hicimos aquí, nada más que íbamos a utilizar cartas, pero se define de igual forma el divisor canónico. El ingrediente más importante para para el teorema de Riemann-Roch es este espacio, el espacio LD. Tomamos un divisor, entonces el conjunto LD va a ser el conjunto de funciones meromorfas que satisfacen esta condición, que el divisor más D es mayor o igual que 0. ¿Qué nos dice cuáles son estas funciones? Bueno, son las funciones que son holomorfas en todo C, excepto en aquellos puntos donde NP es diferente de 0. Donde NP es mayor que 0, le vamos a pedir que ahí tenga un polo de orden al menos NP, ¿sí? Y donde NP sea menor que 0, le vamos a pedir que tenga un 0 donde NP sea mayor que 0, le vamos a pedir que tenga un polo de a lo más NP, y donde NP sea menor que 0 le vamos a pedir que tenga un 0 de al menos menos NP. Esa es la condición que debe de cumplir este espacio. Se puede demostrar que ese espacio es un espacio vectorial. Lo difícil de demostrar es que es de dimensión finita. Eso es lo difícil. Una proporción que vamos a utilizar va a ser que si el grado de D es menor que 0, entonces L de D justamente va a ser va a tener dimensión 0. ¿Sí? Entonces recuerden esta: si el grado de D es menor que 0, entonces L de D va a ser igual a 0. También recuerden esta: el divisor canónico sobre una curva proyectiva va a tener grado 2G menos 2. Ese también lo vamos a utilizar mucho. Y finalmente entonces ya vamos a enunciar el teorema de Riemann-Roch. El teorema de Riemann-Roch, en su versión más simple, nos dice que si tenemos un divisor sobre una curva proyectiva de género G y tenemos un divisor canónico, entonces esta expresión es válida. La dimensión de L de D menos la dimensión de K menos D es igual a el grado de D más 1 menos G. Entonces este es el teorema de Riemann-Roch para curvas proyectivas, ¿verdad? No singulares. Deben de recordar que son curvas proyectivas no singulares, ¿sí? Ese es el teorema de Riemann-Roch en su versión más simple para curvas proyectivas no singulares. Y entonces, por ejemplo, vamos a, antes de dar la demostración de la asociatividad, vamos a demostrar unas aplicaciones. Por ejemplo, es muy difícil probar en superficies de Riemann que existen funciones meromorfas. Eso no es nada trivial, demostrar que sobre superficies de Riemann existen funciones meromorfas. Es un problema realmente complicado, pero con el teorema de Riemann-Roch sale muy fácil, ¿verdad? Por ejemplo, en el caso de curvas proyectivas, si tomamos un divisor D
de tal manera que el D sea mayor que G, que el género, entonces existe una función meromorfa no constante y no cero. ¿Cómo hacemos la demostración? Bueno, pues lo que vamos a hacer, tenemos que L de D es mayor que eso. Esto es porque este es menor que 0, ¿verdad? Eso se tiene claramente, ¿sí o no? Eso es por Riemann-Roch. Pero D es mayor que G, por hipótesis. Entonces la G se van y me queda que L de D es mayor que 1. Eso me está diciendo que existen funciones meromorfas, aparte de las funciones constantes, que tienen polos prescritos por el divisor D. Entonces ya tenemos una función meromorfa. Entonces podemos construir, por ejemplo, podemos tener el divisor, podemos construirnos el divisor D igual a G más 1 por P. Entonces el grado del divisor D, pues ¿qué me da? G más 1, ¿verdad? Que es mayor que G. Y entonces, ¿verdad? Este espacio, L de G más 1 por P, estamos diciendo que es mayor que 1. Eso significa que existe una función meromorfa con un polo que tiene un polo de a lo más, de orden a lo más, G1, G más 1. Ya tenemos, y esa función no es una función constante, ni cero. ¿Sí? Entonces con el teorema de Riemann-Roch ya garantizamos que existen funciones holomorfas que tienen polos que tienen, bueno, funciones meromorfas no constantes y no ceros. Bueno, esto lo vamos a dejar si me da tiempo. Otra proposición muy importante es que Riemann-Roch nos dice que la esfera de Riemann tiene una única estructura compleja. La esfera de Riemann tiene una única estructura compleja. Para eso necesitamos este lema. Si tenemos una superficie de Riemann compacta y tenemos un P en X, entonces L de P tiene dimensión mayor que 1, ¿verdad? Perdón, si L de P tiene dimensión mayor que 1, entonces X es biolomorfa a la esfera de Riemann. Entonces, con ese lema podemos demostrar que si tomamos una superficie de Riemann compacta de género 0, entonces X es biolomorfa a la esfera de Riemann. ¿Cómo lo hacemos? Pues tomamos un punto P en X y se acá un divisor canónico sobre X. Entonces utilizamos el grado es lineal, distribuye, ¿verdad? Entonces aquí me queda, usando la formulita que les dije que íbamos a utilizar, de 2G menos 2, entonces me quedaría 2G menos 2, pero ¿cuánto vale el género de la esfera? 0, entonces me quedaría menos 2 menos 1, me queda menos 3, pero yo les dije que si un divisor tiene grado menor que 0, ¿cuánto vale si un divisor tiene grado menor que 0, ¿cuánto vale la dimensión de ese espacio? 0, ¿no? Les dije que íbamos a utilizar un teorema. Entonces, aplicando Riemann-Roch a este divisor, tenemos que L de P, ya se fue el otro término, ya se fue ¿verdad? Es igual a D más 1 menos G, pero el género vale 0. ¿Y cuánto vale el grado de P? Pues 1, ¿no? Entonces 1 más 1 me queda 2 y entonces L de P es mayor que 1. Entonces por el lema anterior tenemos que, pues ya conseguimos que la dimensión de L de P es mayor que 1, entonces X es biolomorfa a la esfera de Riemann. Entonces ya finalmente vamos a demostrar la ley asociativa por Riemann-Roch. Entonces, para demostrar la ley asociativa por Riemann-Roch,
considero estos tres números. Considero estos pares de números. De elementos, perdón. Sí. ¿Cómo va a ser aquí la charla del IQ? No sabría decir. Disculpe. Gracias. Sí. Entonces, considero P, Q y R en C. Y tomo estos tres elementos. A igual a P más Q, B igual a más R, que sería P más Q más R, C igual a Q más R, D igual a P más C, que sería P más Q más R. Y lo que yo quiero demostrar, ¿verdad? Aquí se puede ver, es que B tiene que ser igual a D. ¿Estamos de acuerdo? Para demostrar la asociatividad de Riemann-Roch. Entonces les dije que recordaran que si tenemos esta ecuación, A igual a P más Q, entonces eso lo podemos igual ver así. Entonces A, Q y menos A son ¿qué? Colineales. Entonces sobre ellos pasa una línea, lo voy a llamar L1. Pasa una línea, lo voy a llamar L1. Existe un polinomio lineal homogéneo que se anula en P, Q y en menos A. ¿Sí? Existe un polinomio lineal homogéneo que se anula en P, Q y menos A. Lo mismo hago, yo sé que también son colineales A menos A y P0, ¿verdad? Son colineales. Entonces existe un polinomio, lineal homogéneo, ¿verdad? Que se anula ¿en dónde? En A menos A y P0. Entonces el cociente de L1 sobre L de A me va a quedar ¿qué? Una función ¿qué? Una función meromorfa con ceros ¿en dónde? PQ. Este cero con este cero de acá se va. ¿Y polos en dónde? En A y en P0. ¿Sí estamos de acuerdo? Ahora lo mismo hago para la ecuación B. Entonces tengo ahora L de 2 sobre L de B y va a existir una función meromorfa con ceros. En este caso lo podemos hacer, lo mismo que hice aquí lo hacemos en este caso. Me va a quedar con ceros en A y R y polos en B y P0. Hacemos lo mismo que hice aquí, pero con esta ecuación, con la ecuación B. ¿Sí? Y ahora las multiplico y le voy a llamar phi. L1 sobre L de A y L2 sobre L de B. Entonces esta ecuación tiene en principio ¿cuántos ceros? Ceros en P, Q, A y R, ¿sí o no? ¿Y polos en dónde? A, P0, P0 otra vez, ¿verdad? Con multiplicidad 2 y B. Pero como tiene un 0 aquí y un polo acá, se cancelan. Y entonces esta función tiene ceros en P, Q y R y polo en 0 de multiplicidad 2 y en B. Lo mismo puedo hacer, pero ahora con estas ecuaciones.
con las ecuaciones C y con la ecuación D. Y voy a obtener una función con ceros en P, Q y R y polos en P0 en multiplicidad 2 y D. ¿Sí? Lo mismo, hago lo mismo, pero ahora con las ecuaciones C y D. Con las ecuaciones C y D. ¿Sí? Y ahora, ¿qué pasaría si contradigo lo que quiero demostrar? Si B es diferente de D. Supongo que B es diferente de D. ¿Sí? Y tomo ahora el cociente. ¿Están de acuerdo conmigo que todos los ceros, con todos los ceros se van a ir? Y todos los polos de aquí se van a ir con los polos de acá. Y solamente va a sobrevivir un polo de acá y este polo se va a convertir en un cero. Entonces va a quedar, esta función va a tener un cero simple en D y un polo simple ¿en dónde? En B. ¿Sí estamos de acuerdo? Y ahora vamos a aplicar Riemann-Roch. Ahora vamos a aplicar Riemann-Roch al divisor B. Aplicamos Riemann-Roch al divisor B. ¿Cuánto vale la curva? ¿Cuánto tiene el género? La curva tiene grado 3. ¿Cuánto vale su género? 1, ¿no? ¿Cuánto vale su divisor canónico? ¿Alguien me puede decir? 0. ¿Cuánto vale dec de K menos B? Es lineal, entonces me queda dec de K menos dec de B. ¿Cuánto vale dec de K? 0. Dec de B menos 1, entonces me queda menos 1. Es menor que 0. Entonces, ¿cuánto vale la dimensión de este espacio? 0. Entonces nada, me queda, aplicando Riemann-Roch, que L de B es igual a grado de B más 1 menos el género. Entonces 1 y 1 se van y me queda nada más el grado de B, ¿verdad? ¿Pero cuánto vale el grado de B? 1, ¿no? ¿Qué me está diciendo esto? Que las únicas funciones meromorfas sobre C con a lo más un polo simple en B, ¿cuáles pueden ser? Las funciones constantes, porque la dimensión de este espacio me está diciendo que es de dimensión 1. Eso me está diciendo que las únicas funciones meromorfas con un polo en B son las funciones que constantes, no puede haber otra, ¿sí? Pero yo he construido una que, al suponer que B es diferente de B, construí una función que no es que no es constante y tiene un polo en ¿dónde? En B, ¿no? ¿Y dónde surge la contradicción? La contradicción surgió al suponer que ¿qué? Que B es diferente de D. Porque si B es diferente de D, esta función me da una función meromorfa con un cero simple en D y un polo simple en B, y no es una función constante. Y entonces ya eso me contradice Riemann-Roch. Por lo tanto, B tiene que ser igual a D. ¿Sí se dieron cuenta? B
B tiene que ser igual a D. Entonces ya demostramos con Riemann-Roch que B tiene que ser igual a D. Y entonces pues ya eso prueba la ley asociativa de grupo para la curva cúbica. Y todavía me quedan unos par de minutitos. Ya nada más para, por último, pues como otro final comentario, pues también tenemos este teorema, ¿verdad? Que dice que cualquier superficie de Riemann compacta de género 1 es biolomorfa al toro complejo. Entonces esta es otra aplicación del teorema de Riemann-Roch. Bueno, aquí está escrito cómo se hace la demostración. Usualmente usamos el teorema de clasificación de superficies de Riemann, ¿verdad? Pero bueno, lo que les quería probar era cómo se utilizaba Riemann-Roch para demostrar la ley asociativa de la curva, de la estructura de grupo de la curva cúbica. Y eso sería todo. Pues nada, agradecemos la participación de Rodolfo con su plática y le hacemos entrega de su reconocimiento sobre la aquelarre, una libreta y una tacita. ¿Cuál gustas, blanca o negra? Negra. ¿Negra? Aquí tienes. ¿Alguna pregunta para Rodolfo sobre su tema? ¿Todo quedó claro? ¿Más confuso quizás? No, no es cierto. Nos gustaría, al final de cada plática, hacemos una pequeña dinámica sobre la plática. Entonces, donde el expositor hace una pequeña pregunta tranquila sobre su tema para que alguien se gane una tacita o una libreta. No sé si gusta hacer una pregunta. Para una curva de grado 4, ¿cuánto vale su divisor canónico? ¿Cuánto vale o cuánto es el grado? El grado. Sí, ¿cuánto vale el grado del divisor canónico? No, ese es el género. Ya tienes el género, ahora falta el grado. ¿Cuánto? 4. Sí, 4. Vamos a entregar una libreta. Y pues agradecemos nuevamente a Rodolfo y a ustedes por asistir a este evento que ustedes nos pudieron recibir. Si no, lo esperamos en la próxima sesión y afuera hay para el último aplauso.